Senator, last Sunday in 60 Minutes, you said that Mr. Maduro should be planning to go either to China or Russia, but he seems to rather stay in Venezuela. What could happen? Let me translate the question. Usted dijo el domingo en la entrevista de 60 Minutes que Maduro debería ir pensando en irse a China o a Rusia, pero no pareciera haberse tomado ninguna decisión de salir. ¿Qué puede ocurrir entonces? Senator, please. Well, gracias al presidente Trump y al secretario de Estado Marco Rubio, su posición contra Maduro y los narcotraficantes es claro. Los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Nicolás Maduro no es el presidente de Venezuela. Armando González es el presidente electo de Venezuela. Nicolás Maduro es el jefe de carteles de drogas, el tren de Aragua, el cartel de los solos. So it's muy importante que Nicolás Maduro no está en posición de poder. Si como Nicolás Maduro, yo va a Rusia, China comunista, porque no va a Rusia, China comunista, está en prisión de los Estados Unidos. It's el decisión de Nicolás Maduro. Senator, you said in that same interview that you didn't look like it was feasible an invasion by the United States troops in Venezuelan soil. But now there's a mighty carrier sailing towards the Venezuelan waters. Do you still think that there won't be any physical invasion? Él había dicho que no veía factible una invasión de tropas estadounidenses en territorio venezolano, pero ahora va un muy poderoso portaaviones hacia el Caribe Sur. ¿Todavía usted piensa que no será posible esa invasión? Senator, please. Sí. Es claro, los días de poder de Nicolás Maduro están contados. Y si no sé por qué necesita de militares en Venezuela. Es una decisión de Nicolás Maduro. I think what he has to say is, does he want to go the way of Noriega or does he want to go the way of Assad? He's going to go. So the question is going to be, how's he going to go? He will no longer be in Venezuela at some point, whether it's because of military action or because he finally comes to his senses and gets the living daylights out of there. Tiene que escoger entre una opción como la de Noriega o la de, por ejemplo, Assad, pero él no puede permanecer en el poder en Venezuela. Por eso es que él ya había dicho que los días de Maduro estaban contados. How do you see the transition since at certain point, you said, at certain point, Maduro is no longer in power in Venezuela, but how is it going to happen? What could happen after that? Le pregunto cómo ve la transición, porque tal como dice, Maduro no va a permanecer allí, pero una vez que salga, ¿cómo sale y qué viene después? Senator, please. Well, después del poder de Nicolás Maduro, Armando González es el presidente. Una inauguración de Armando González. María Corina Machado no sé que está en Caracas y ayuda a Armando González por una transición del gobierno. I think what's going to happen afterwards is Armando González will be sworn in. I think the world community will support the new administration of González. I think María Corina Machado will come out of hiding and rally the people of Venezuela to support the new government. Dice, la transición, Edmundo González será juramentado como presidente legítimo, María Corina Machado saldrá de su clandestinidad, se logrará el apoyo de todas las naciones y María Corina también logrará el apoyo de todos los venezolanos para el nuevo gobierno. Le pregunto al senador, ¿cuál es el peor escenario que él contempla? Which is for you, Senator, the worst scenario? I'm very, estoy muy optimista. I'm very optimistic that
that we're going to have a peaceful transition to a new government that the democracies around the world are going to support. Soy muy optimista de que se va a lograr la transición y de que todas las democracias en el mundo van a apoyar esto. ¿Usted se atrevería a establecer algún marco de tiempo? Could you tell to some time frame for when this could happen? Because many Venezuelans feel that we are very, very close to the end, but it's not here. Esperamos ahora. Es un buen día, pero no sé. Pero los días de poder de Maduro están contados. I don't know when, but I believe it will happen. No sé cuándo va a ocurrir, pero claro que va a ocurrir. Senador, hay en Florida, en Doral, por ejemplo, aquí en esta ciudad, más de 600,000 venezolanos de bien, trabajadores, honestos, padres de familia, pagan sus impuestos, que estaban bajo la protección del TPS, y ahora se han visto desprotegidos, corren el riesgo de una deportación y serían deportados a ese infierno que en este momento está ocurriendo. Una palabra que usted pueda darle a ellos. Do you want me to translate that, Senator? No, los venezolanos que están en la Florida, en los Estados Unidos, son muy importantes para mí. Durante el primer mandato del presidente Trump, el presidente Trump toma medidas para proteger venezolanos. Pero durante la tema de Biden, no investigación de personas amigos de Maduro, criminales de Maduro, cruzaron la frontera sur. So it's importante proteger los americanos. So it's un situación muy difícil, pero todos los días yo trabajo duro para venezolanos que quieren estar aquí, que no oportunidades en Venezuela. So it's hablé con el presidente Trump en la administración Trump sobre la posición de muchos venezolanos que están en los Estados Unidos. ¿Y qué le dijo el presidente Trump? What did President Trump say about it? So he understands, and so I'm continuing to work to make sure we protect them. Entendió y va a hacerse gestiones para protegerlos. Changing the subject, Senator, we're facing the closure of the federal government, and here in Florida, nearly 3 million people could lose the access to the SNAP, los bonos de alimentos. ¿Cuál es la situación? What's the situation con relación a esto? Le estoy hablando del cierre del gobierno federal y cómo 3 millones de ciudadanos aquí en Florida van a perder el acceso a la asistencia alimentaria conocida con los bonos SNAP. Senator, please. Well, gracias a la decisión de las políticas radicales de Chuck Schumer en los demócratas, el gobierno está parado. Sí, no fondos para SNAP, no sueldos para trabajadores federales, no sueldos para militares, FAA, TSA. So it's importante para abrir el gobierno, paga fondos para SNAP. It's una situación terrible. Necesita 60 personas en el Senado y necesita 5 demócratas más para pasar el proyecto de ley de abrir el gobierno. ¿Y usted cree el mes se acaba mañana? Entramos en noviembre. ¿Vamos a llegar a Thanksgiving en este estado? Could we reach Thanksgiving? I mean, November is just around the corner. Es posible. Es completamente depende de las acciones de Chuck Schumer en los demócratas.
Es importante para los republicanos para abrir el gobierno, pero it's gracias a las decisiones de Chuck Schumer y los demócratas. No quieren abrir el gobierno. No sé por qué. Y una última pregunta. Lock the clock. Para cerrar el reloj. Mantener el horario de verano a lo largo de todo el año. ¿Cuál es la idea? What is your idea, Senator? Why you are proposing that? Yeah, yo tengo un proyecto de ley para lock the clock. No cambio el reloj dos veces del año. So I've got a bill that would just give each state the opportunity to not have to change its time, each November and at the end of March. So unfortunately I've not been able to get it passed yet, but I'm not going to give up. ¿Y por qué lo está proponiendo? Why you are proposing that, Senator? The people in Florida want to have more daylight savings time. They want to have more hours at the end of the day. So my bill would just allow each state to make their own decision. So I'm going to keep working on it. I passed legislation when I was governor to allow us to do it if the federal government allows us eventually to do it by state. But I've been working on this up here for 7 years, and unfortunately I haven't had success yet. No éxito. Voy a traducir esto y parte de lo anterior. Dice, el objetivo es que la gente en Florida pueda tener más horas a lo largo del día, cosa que se reduce cuando entra el horario de invierno, de manera tal de que en noviembre y en marzo no hubiese la necesidad de cambiar el horario. Y la ley que propone el senador Scott daría libertad a los estados de adoptar o no esta ley. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube TVV Internacional y no dejes de bajar la app /TVV para que tengas acceso a todo el maravilloso contenido de TVV Network. Recuerda, /TVV.